Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Supone que nosotros vamos a volver a ver a nuestra familia. ¿Por qué tú no le haces esa pregunta al exilio histórico? 20 años sin ver a su familia. De hecho, ¿por qué tú no le haces esas preguntas a los opositores desterrados que más nunca pueden regresar a Cuba mientras esté bajo dictadura? Tú sabes a quién tú tienes que hacerle esa pregunta y a quién tú tienes que exigirle documentación. A Díaz-Canel, al partido terrorista de Cuba, que ellos fueron los que hicieron que tú te fueras de Cuba. Pero claro, tú solo te fuiste por un plato de comida. Tú no te fuiste por problemas políticos. Por eso es que tú y los que son como tú piensan así, porque no salieron de Cuba por problemas políticos. Ustedes solamente salieron por un plato de comida, por una cadena, por una manilla y por un carro. Ustedes no salieron por problemas políticos. Por eso es que ustedes actúan así. Ustedes tienen que exigirle al partido terrorista de Cuba. A esos ustedes tienen que exigirle. Al partido terrorista de Cuba, que son los que tienen secuestrados a tu familia. Son los que provocaron la división. Tú no eres de los opositores que la dictadura les dijo, o te vas o te meto preso. Tú no eres de los opositores que la dictadura le dijo, o te vas o te quito a tu hija. Mira, Marisol Peña-Coba. Por poco le quitan a su hija y tuvo que salir echando. Y le dijeron, con caso pendiente, o te vas o te meto presa. Esas son personas que no pueden regresar a Cuba. Pero claro, el discursito de, ay, mi familia, provocado por la Castro dictadura. El discursito de, no puedo vivir sin mi familia. Lucha por una Cuba libre para que pronto puedas ver a tu familia. Lucha porque tu familia sea libre, no porque tú le sigas alargando la miseria. Lucha para que tu familia tenga todas las garantías sociales, no para que tenga un plato de comida y un paquetico de sazoncito Goya que tú se lo puedas llevar. Lucha por eso. Vete, busca cuándo va a haber la manifestación que va a venir Canel. Búscala, levanta la voz por una Cuba libre. Levanta la voz para que tu familia sea libre. Para que eso no pueda pasar más. Para que no tengan que venir a otros países a venir a exigir papeles, a venir a exigir estatus legal. Lucha por la libertad de tu patria, que es la libertad de tu familia y es la libertad de tus padres. Lucha, cojones. Y buenas noches. No sé en qué parte del mundo se encuentra quien va a ver este video. A todos mis amigos, a toda mi familia, le estoy haciendo este video. Este video me vino en mente a raíz de un viaje que hice a Cuba hace 15 años atrás, que en el barrio yo explicaba que en Italia, en Francia, en Alemania, en todas las partes de Europa, como en muchas partes de este mundo, la educación, la escuela es gratis. Aparte, ¿qué escuelas? Con todos. Hoy nosotros fuimos a recoger los libros para el nuevo curso escolar de mi niño que va a 4º grado. Ahora le hago ver, hazle ver los libros, Lier. Estos son libros de toda. Esto es educación cívica, que a Cuba falta mucho. Creatividad, matemáticas. Bueno, para hacerle breve. Testi. Para hacerle breve, son 15 libros en total. Yo tengo ahora aquí a mi hijo como testigo y les voy a hacer testimonio de esto. Eliel, esos libros que fuimos a recoger hoy, ¿cuánto lo pagamos? Gratis. ¿Cuánto? Gratis. Nada, no pagamos nada. Nada. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Oh, bien. Ahora les voy a explicar otra cosa. Bueno, en Cuba muchos niños no tienen estos libros gratis. La mal llamada revolución dice que el bloqueo no da acceso a comprar y todas esas cosas. Aparte que aquí es gratis, y en Cuba por muchos años también se dieron esos libros gratis, mas la gran diferencia está que yo cuando tenía 4º grado, diariamente, cada hora que estuve en escuela, era
una ideología, era un aparato ideológico comunista que en vez de enseñarte las matemáticas, la historia, el arte, la geografía, ellos se empeñaban más a enseñarte el buró político de la Unión Soviética, de los comunistas Rusia. Como nosotros sabemos bien, eran todos unos corruptos, como son todos los corruptos ahora los que están en Cuba, y nosotros teníamos que aprendernos esas cosas. Yo aquí les quiero decir una cosa. Aparte que las escuelas no tienen nada que ver, que las escuelas son el top respecto a las de Cuba. El bloqueo que hay en Cuba, el mal bloqueo que hay, el mal llamado bloqueo cubano, y a todo el que piense eso, les cito una frase que decía un tío mío que no está più, no existe más, se llama Iselio Vázquez. Ese bloqueo, el que piense que en Cuba hay un bloqueo, lo que tienen bloqueado es el cerebro. Y con estas palabras le quiero decir, era un video cortico, así lo saben mucho, aunque muchos de mis parientes muy cercanos, que son medios comunistas, y no voy a decir nombre, pero bueno, quien lo vea este video lo sabrá bien. Les quería solo decir esto, que casi en todas las escuelas en este mundo, las escuelas públicas, porque hay también escuelas privadas, las escuelas son gratis, los libros para los niños son gratis, tienen una educación veramente como se debe, no esa política asquerosa comunista que hacen en Cuba, de la ideología que te lavan el cerebro a los niños. Y nada, quería solo desahogarme con esas cosas. Abran los ojos, cubanos, dejen la bobería, dejen de fajarse entre ustedes, que todos cuantos tenemos un solo enemigo, y todos lo sabemos, está ahí cerquita, muy cerca de nosotros. El chivatón del barrio, el cingado del barrio, el policía del barrio, eso es el enemigo de nosotros. Ese es el bloqueo que tenemos en Cuba. Muchas gracias. Soy activista político de la Alianza Democrática Oriental y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapato Tamayo. Quisiera decir y transmitir para el mundo y para todo el pueblo de Cuba: nuestros hijos no son mercenarios. Nuestros hijos no pueden inmiscuirse en asuntos internos de otros países. Nuestros hijos no son dictadores. Nuestros hijos no cooperan con una dictadura genocida y terrorista como la de los hermanos Castro Canel. Nuestros hijos no pueden derramar sangre inocente. Nosotros los padres amamos la paz y amamos el bienestar de nuestros hijos. Enseñamos a nuestros hijos a amar la paz, amar a los pueblos. Le enseñamos a nuestros hijos a respetar los derechos humanos, amar la vida de cada cual, no ser financiados, mercenarios, como hoy en día se está viendo muchos jóvenes cubanos reclutados por la dictadura Castro Canel, que hoy se encuentran creando una guerra injustamente en una nación de paz como Ucrania. Le hago un llamado a todo el pueblo de Cuba, a todos los padres y madres del pueblo de Cuba. Por favor, no dejen que sus hijos sean mercenarios, que sean pagados para ir a mecuirse en asuntos internos de otros países. Que no lo dejen, que le enseñen que la paz
el amor y respetar los derechos humanos es lo más lindo y hermoso que hay en este mundo. Le hago un llamado al pueblo, no permitan que sus hijos sean mercenarios, una vez más lo repito. No lo permitan, que sean reclutados, amenazados, como sabemos que lo hace esta mafia criminal y genocida de los hermanos Castro Canel. Patria y vida, abajo la guerra y viva la nación de Ucrania. Paz para Ucrania y para el pueblo de Ucrania. Sabemos cuáles son los asuntos que hay con la hermana nación de Ucrania. Asunto de ambición y de ocupar terrenos que no le pertenecen. Y en eso siempre está la mafia Castro Canel. Porque dentro de esa terminal no se puede mover ni una paja. Total, al final, lo que les dura es un merengue en la puerta de un colegio. Porque ellos no saben ni siquiera ni lo que gastan, porque lo que gastan es lo de nosotros. Lo que tienen los multimillonarios que están allá en Londres juzgándolos, que deben de meterlos presos a todos. Botados para la calle, porque ahí dentro en esa joya no se puede comer nada. Esto es Cuba. Esto no es otro lugar.